como les coloqué ahí yo en el informe, tenemos plazo de entrega de trabajos pendientes hasta el día viernes y además, ¿cierto? Entender que ya, bueno, no vamos a, yo en lo personal ya no voy a hacer más calificaciones, sí vamos a seguir con las clases para poder ayudar en realidad como a este proceso que les queda, que es el tema de la prueba, ¿ya? Ahí usted tiene obviamente la facultad para poder decir si se conecta o no, y si se conecta, créame que le va a servir lo que vamos a ver. Ya la próxima semana, que estamos hoy día 9, el día 16 de diciembre, sería nuestra última clase como de manera oficial, ¿ya? Así que es como raro igual porque pasamos este año, el día lunes nosotros tuvimos que asistir a Curacaví a un consejo de profesores, teníamos como todo ordenadito, todo listo, como coordinado, organizado, para el tema de su despedida, de su grabación, y ¡puf! Así como que casi llegando a la hora de la 1 nos mandan el informativo de que la región metropolitana pasaba a fase 2 a partir de mañana. Entonces, todo se derrumbó, así que igual fome porque, claro, uno se había hecho los espacios como para poder ir y poder despedirse, ¿cierto? Como entre comillas corresponde, pero lamentablemente en esta oportunidad lo vamos a tener que hacer por este medio. Ya, si bien, cierto, las clases para ustedes van a terminar la próxima semana, en el caso de que ustedes, por ejemplo, necesiten que nosotros nos conectemos para poder seguir como apoyando el tema de la prueba, yo no tengo ningún problema en que nos podamos conectar, ya, o en el horario de química o en el horario que habíamos dejado establecido el día jueves. Y bueno, si no lo quiere, ¿cierto? O sea, hay una persona interesada, yo lo puedo hacer, no tengo problema en eso, y si no, usted me escribe y yo le puedo ayudar, ¿ya? Entonces, eso como con respecto al tema de nuestras clases. Y lo segundo, ¿cierto? Tiene que ver con lo que nosotros... se supone que ustedes salen la otra semana, porque sus notas tienen que estar el 18. Entonces, la otra semana ya como que ustedes tendrían que estar como, entre comillas, como con todo listo. Porque ustedes ya el 18 tienen que tener todas sus, ¿cómo se llama? Calificaciones en el sistema porque tienen que calcular su NEM. Ya eso ya está establecido de que el NEM va a considerar el año de cuarto medio, entonces en ese sentido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Como sacar como lo bueno de esto, pues de que la verdad que van a tener un NEM súper bueno todos los alumnos que se han podido conectar, que han podido trabajar. Y ojo que hay personas que a lo mejor no se han podido conectar nunca a clase, pero han entregado todos sus trabajos, que no tienen ninguna relación una cosa con la otra. Así que eso, ¿ya? ¿Qué más? En cuanto a los otros colegios, la verdad que no lo sé. En cuanto a otros colegios, no lo sé porque como que todos funcionamos de manera distinta, así que en ese sentido trabajamos como con las fechas que nos da el ministerio, que es como lo oficial. Hay otros colegios que yo sé que salieron antes, pero hay algunos, por ejemplo, que son particulares pagados, que ellos se mueven como en sus cosas. No, en cuarto medio ellos finalizan el 23 de diciembre. Y en cuanto al tema de las clases online, no, pues no se puede evaluar porque hay personas que, por ejemplo, quisieran, yo conozco alumnos que se quieren conectar y no pueden o porque no tienen problemas de conexión, entonces, dentro de todas las indicaciones que se nos ha dado, y obviamente uno tiene que ser criterioso, pues no podemos evaluar la participación de los alumnos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Obviamente lo que hemos hecho aquí con nosotros, por ejemplo, el tema de que si ustedes se han equivocado, yo les he dado la posibilidad que puedan corregir, o que puedan hacer cosas. Por ejemplo, yo igual rellené todas las calificaciones, ¿cierto? Que no me han entregado nada y que nunca me han dado un justificativo con una calificación 1 porque ya no hay más tiempo, si no es que uno sea mala ni nada por el estilo. Ya estamos, ¿cierto?, finalizando el año, así que como raro toda esta cosa, pero no nos queda más, ¿cierto?, que el tema de lo que se viene, ¿cierto?, que es la prueba. Habíamos estado hablando en la última clase acerca de lo de disoluciones químicas, que si bien, como les decía yo, no está dentro del temario, es como súper ambigua esa parte, porque, por ejemplo, en el modelo de química lectivo, salen algunas reacciones salen algunos tipos de reacciones de lo de entalpía y que tampoco está en el temario. Entonces, por eso que les decía yo, ver esta materia, porque es súper importante, ¿cierto?, que nosotros vamos recordando, obviamente, las cosas que nos sirven. Yo no les voy a poner a explicar o vamos a recordar, por ejemplo, métodos de separación,
porque no hay preguntas de método de separación de disoluciones. Entonces, ¿qué es lo que hay? Están como los conceptos y está también, ¿cierto?, el tema de los cálculos como matemáticos y lo de las propiedades coligativas. Entonces, hoy día lo que vamos a ver o vamos a recordar son las unidades de concentración. Nosotros ya habíamos visto un tipo de unidades de concentración que tenían que ver, ¿cierto?, con los cálculos porcentuales. Y hoy día vamos a ver las otras unidades de concentración que tienen que ver, ¿cierto?, con la molaridad, la molalidad, la fracción molar y la dilución, perdón. Y después de eso vendría lo de propiedades coligativas, que hay como más fórmulas que nada. Recuerden que en la prueba no sale ningún tipo de fórmula, ¿ya? Y entre comillas, como lo bueno de este año es que las personas que ve como el química lectivo, o bueno, en el mismo caso de biología lectivo o física lectivo, que varios compañeros van a dar física lectivo, porque en la pregunta que yo hice, la actividad de preguntar qué prueba iban a dar, hay varios compañeros que van a dar física lectivo. Ya me dio risa porque hay compañeros que me dicen que solo van a dar lenguaje y matemática. Entonces, eso habla de lo preparado que estamos para esta prueba. Claro, pues lenguaje y matemática es obligatorio, pero sí o sí usted tiene que dar una de las dos pruebas, o si no, no puede entrar. Eso para que usted lo tenga claro. Ahora, supongamos que usted se inscribió a las 4 pruebas, y de las 4 pruebas, obviamente usted tiene que dar sí o sí lenguaje y matemática, y solo da ciencias, por ejemplo, o solo historia, ahí no habría problema. Pero si da solo matemática o lenguaje, o sea, perdón, matemática y lenguaje, eso entre comillas tampoco le sirve de mucho porque todas las universidades piden o una u la otra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en el caso de historia y ciencia. Así que lo bueno que la materia de química común y el química lectivo vendrían siendo la misma, ya un poquito más compleja, ¿cierto? La del electivo, pero ni tan así, en la medida que usted haya trabajado bien. Ya, entonces las unidades de concentración, ¿qué es lo que son? Son los cálculos, ¿cierto?, que van a hacer la relación entre los solutos y los solventes de una solución. Recordamos que dentro de una solución o disolución, ¿cierto?, esta estaba conformada por un soluto, que es la sustancia que está en menor cantidad, y un solvente, que es la sustancia que está en mayor cantidad. Siendo el solvente, ¿cierto?, universal el agua, que yo les decía que el agua podía disolver cualquier cosa, dependiendo, ¿cierto?, también de la temperatura. Por ejemplo, el agua puede disolver grasa y aceite, sí, lo puede disolver, pero el agua tendría que estar más caliente para poder disolver. Pero así todo lo disuelve, ¿ya? Y vimos, ¿cierto?, los cálculos porcentuales, que dentro de los cálculos porcentuales vimos que habían 3 tipos de cálculos porcentuales. El porcentaje masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. Y todas las unidades o todas las fórmulas químicas siempre iba soluto arriba, solución abajo por 100. ¿Qué es lo que cambiaba? Si es que era masa-masa, ¿cierto?, era gramos-gramos. Si es que era masa-volumen, era gramos-ml, y si era volumen-volumen, era ml-ml. ¿Ya? Eso, bueno, igual el material está ahí, y si usted lo puede revisar, no va a haber ningún problema. ¿Y qué es lo que medían los porcentajes? Los porcentajes lo que miden, ¿cierto?, son o los gramos de soluto, o los gramos de soluto, o los ml de soluto que hay en 100 gramos de solución o en 100 ml de solución. Si usted maneja la fórmula, no va a tener como problema. Lo bueno que esta vez hay poquitas fórmulas que usted va a tener que manejar, no son tantas. Entonces, lo bueno sería que en este poquito tiempo y corto tiempo que nos queda, usted a lo mejor como que repasara, que usted viera dentro del temario qué es lo que más le cuesta, qué es lo que menos le cuesta, como para darle énfasis a todo lo que, entre comillas, menos le cuesta, ¿ya? Y lo que más le cuesta, dentro de la prueba, qué sé yo, dentro del temario, quizás también dejarlo como opción de poder como lanzar a la que más crea usted que se parezca. Porque lo bueno es que a usted no le van a eliminar, ¿cierto?, malas. Ahora, dice, unidades de concentración química, ¿cierto? Dice, la masa molar del permanganato de potasio es 158 gramos partido por mol. ¿Cuál será la molaridad de una disolución acuosa que contiene 79 gramos de permanganato de potasio en 100 ml? De ello les voy a mostrar un ejercicio de disolución que está en la prueba, que hay uno que es un ejercicio matemático que usted va a tener que desarrollarlo, y hay uno que presenta, ¿cierto?, como la fórmula, presenta como el problema, y me dicen, por ejemplo, con cuál de estas fórmulas, por ejemplo, yo podría conocer los moles, o con cuál de estas formas yo podría conocer litros, ¿ya?
pero no es complicado. Entonces, lo que me están preguntando aquí dice la masa molar del permanganato, potasio, aquí dice, ¿cuál será la molaridad? Entonces tenemos que recordar primeramente qué es la molaridad. La molaridad, ¿cierto? Viene siendo, o recordando, que son los moles que hay en litros de solución, ¿ya? Entonces, ¿me pueden dar un minuto? Menos de un minuto, denme un segundito. Y ahora sí, perdón. Ya, entonces me están preguntando por la molaridad. ¿Qué es lo que tengo que recordar yo? ¿Cómo se calcula la molaridad y qué es lo que era? La molaridad viene siendo, ¿cierto? Es una unidad de concentración que me calcula los moles de soluto que hay en una solución determinada con un litro, es decir, los moles que hay en un litro de solución. Entonces, para eso, ¿qué yo necesito? Si tengo la fórmula, que la fórmula es mol partido el litro, tengo que necesitar sí o sí los moles y tengo que necesitar sí o sí los litros. Primero observo el ejercicio y veo, ¿cierto?, que la unidad de medida o qué significan dentro de toda esta alternativa, mol, litro, mol, litro, mol, litro, todas significan, ¿cierto?, que es molaridad. Es decir, ¿yo podría descartar alguna alternativa? No, no podría descartar alguna alternativa. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunas alternativas que, por ejemplo, ponen litros partido por mol o mol partido por kilo. ¿Ya? Entonces, usted, ese dato de la unidad de medida es súper importante para que lo pueda reconocer. Entonces, ¿cómo que se me soltó? Entonces, como les estaba diciendo, la molaridad vendría siendo la concentración expresada, ¿cierto?, de moles de soluto en un litro de solución. Ahora, ¿nosotros tenemos los moles de solución en el ejercicio? No, los moles no están dados. La mayoría de las veces los moles nunca los dan. Ahora, ¿qué es lo que tiene usted? Lo que tiene, ¿cierto?, son los gramos. Ahora, ¿cómo puedo conocer yo la equivalencia de gramos, ¿cierto?, a moles? Recordando que los moles se calculan como los gramos que hay en la masa molar. ¿Qué es lo que es N? N es una unidad, ¿cierto? O sea, no es una unidad, es como una simbología que ocupan para calcular los moles. Si usted pone mole o N, vendría siendo lo mismo. Entonces, ¿cuántos moles habrían acá? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Los 79, ¿cierto? Que son los que me dicen, son los gramos que hay. Lo debo dividir en la masa molar, que en este caso, ¿cierto?, son 158, que a usted se lo están dando, a no ser que usted tenga que calcularlo. ¿Ya? Yo revisé el modelo de prueba que hay y en el modelo de prueba la mayoría de los cálculos matemáticos dan la masa molar. Ya no hay como que calcularla. Pero si es que hay que calcularla, usted ya lo sabe. Es la masa molar, ¿cierto? Vendría siendo la suma de los pesos de los elementos que conforman un compuesto. Y en el caso que tenga, ¿cierto?, un subíndice, usted tiene que multiplicar ese peso por la cantidad que hay. Por ejemplo, el oxígeno que vale 16, deberíamos multiplicarlo por 4, más el peso del manganeso y más el del potasio, que le da 158. Entonces, nuevamente la pregunta está en, ¿yo podría dividir manualmente 79 en 158? Ya es súper importante eso. Usted dirá, profesora, ya nos ha dicho esto varias veces. Sí, yo me puedo saber todas las fórmulas, pero si no sé dividir, voy a estar frito, porque la calculadora muchas veces me ayuda y me soluciona bastante la vida, pero ahora la calculadora no va a estar, ¿ya? Entonces, si yo divido 79 en 158, me da 0,5 mol. Tengo los moles, veo en el ejercicio, ¿están los litros? No, los litros no están, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay? En cuanto a volumen, lo que tengo en cuanto a volumen, ¿cierto?, son 100 ml, y hago el mismo ejercicio. Esos ml los tengo que pasar a litros. Entonces, en mi cabeza yo voy a empezar, divido por 1000 o multiplico por 1000. Entonces, cuando usted tenga esa duda a modo de
a modo de consejo, siempre usted haga, ¿cierto? La regla de 3 simple en el caso de equivocarse. Porque a mí me ha pasado que yo digo, hoy se dividía o se multiplicaba. Entonces, ¿cómo usted hace la regla de 3 simple? Siempre tiene que pensar qué es lo que usted sabe, o me imagino que lo sabe, y qué es lo que usted tiene. Entonces usted dice, ya, ¿qué es lo que sé yo? Yo sé que 1 litro, ¿cierto? Y esto lo puede hacer mental, yo a veces lo hago así como que, 1 litro, ya. Entonces, 1 litro, ¿cierto? Usted sabe que equivale a 1000 ml o a 1000 cc, que vendría siendo lo mismo, ¿cierto? Entonces usted dice, ya, vale a 1000 ml. Entonces usted quiere saber cuántos litros, ¿cierto? Equivale a 100. Entonces usted dice, ya, entonces aquí lo que tengo que hacer en vez de, y usted dice, ya, el 100 lo tengo que multiplicar por 1 y dividir por 1000. Esto en el caso que usted se olvide de que si se divide o se multiplica, ¿ya? Porque puede pasar, a todos nos ha pasado. Entonces usted rápidamente dice, ya, regla de 3 simple. Lo puede escribir, ¿cierto? O lo puede hacer de manera mental. Ya decía, si 1 litro equivale a tanto, entonces, tanto, ¿cuánto equivale? Ya, entonces tengo que dividir. Ya, tengo que multiplicar. A modo de consejo. Si lo sabe, maravilloso. Me imagino que todo el mundo sabe que 1 litro equivale a 1000 ml, ¿ya? Eso es lo importante. Ya. Entonces, ¿cierto? Acá. Entonces dice, ¿cuántos moles de permanganato, cierto, habrán en 1 litro de solución? Eso, ¿cómo voy a saber yo el tema de la molaridad? Dijimos que la molaridad son los moles de soluto que hay en un volumen de solución. No puede ser cualquier volumen, tienen que ser la unidad, tiene que ser sí o sí litros. En el caso de los porcentajes van sí o sí en gramos y ml. En el caso de la molaridad va en litros. Entonces, los 100 ml a litro, ¿cuántos corresponden? Corresponden a 0,1 litro. Y ahí yo llego y divido. Y ahí viene la otra pregunta nuevamente. ¿Usted sabe dividir 0,5 en 0,1 o se le haría difícil dividirlo? A mí se me haría difícil, ya lo reconozco. Pero yo he dejado aquí en manifiesto que ¿cómo se llama? Lo que me cuesta dividir decimales. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, usted tiene que también replantearse si es que le cuesta o no, porque también sería importante que usted quizás haga ahí como un repaso de divisiones, aunque usted diga, profesora, pero ¿cómo? Sí, que lo haga, porque es importante eso, pues imagínense, le va a ayudar bastante en el tema de matemática y en el tema le puede ayudar hasta en física y química. ¿Ya? Porque es importante que usted sepa hacer esas divisiones, porque claro, la calculadora nos ayuda montones, pero la prueba es sin calculadora. Entonces, en este caso, ¿cierto? La alternativa correcta sería la alternativa B, que serían 5 mol partido por litro. Como les decía en un comienzo, en este ejercicio yo no puedo descartar ninguna alternativa. ¿Y por qué no puedo descartar ninguna alternativa? Porque, ¿cierto? Todas aparecen como mol partido por litro, que es la unidad de medida. Puede aparecer mol partido en litro, puede aparecer una M mayúscula o puede aparecer también molar. Por ejemplo, decir 5 mol partido por litro es lo mismo que decir 5 molar y es lo mismo que decir 5M mayúscula. Ahora, profesora, ¿y da lo mismo si es M mayúscula o minúscula? No, no da lo mismo, porque la M mayúscula corresponde a la molaridad y la M minúscula corresponde a la molalidad, que son dos unidades totalmente diferentes. Ahora, aquí, bueno, hablaba acerca de la molaridad, ¿cierto? Y dice, si la relación en volumen es 1:2, ¿cuál de los T está más dulce? Entonces, nosotros nunca vamos a poder hacer una comparación de dulzor o de concentración, nunca vamos a poder hacer una comparación de concentración cuando tengamos dos volúmenes diferentes. Ya, y eso quiero que lo tengan claro, porque de repente también hay preguntas como un poquito capciosas, como el otro día cuando veíamos que una decía como, ¿cuál va a ser la concentración final de una disolución si se aumenta el volumen de la solución agregando solvente? ¿Y por qué no podemos hacer esa comparación? No se pueden comparar porque, por ejemplo, supongamos que usted se preparó 1 litro de jugo, ya, y preparó, por ejemplo, un vasito de jugo. Y al litro de jugo usted le echó, no sé, la mitad del sobre de jugo y al vaso de jugo usted le agregó una cucharada de jugo. Obviamente no podemos comparar porque no tienen el mismo volumen. Entonces la concentración de la molaridad nunca se podría comparar, porque quizás en proporciones lo que le eché a un vaso y en proporciones lo que le eché a 1 litro puede ser lo mismo. Ya, entonces, siempre que se hacen comparaciones, tienen que tener, ¿cierto? La relación de los volúmenes deben ser iguales. No puedo comparar en condiciones distintas.
Entonces, dicen en la molaridad, en lugar de hablar de cubos por taza, hablamos de moles por litro. Entonces, para la unidad de la concentración molar, habla de los moles que hay en litros de solución, y para hacer comparaciones, siempre, 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 tienen que estar en la misma unidad, ¿cierto?, de medida. En el mismo volumen, a eso me refiero. Ahora, tenemos otra unidad de medida, es la molalidad. ¿Ya? Lo que es la molalidad, dice, ¿cuál es la concentración molar de cloruro en el agua de mar? Entonces tenemos que recordar que la molalidad, a diferencia de la molaridad, si bien son los moles de soluto, pero ojo que son en los kilos de disolvente. La molaridad son los moles de soluto que hay en litros de solución. Acá no, son los moles, ¿cierto?, de soluto que hay en kilos de solvente. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la molaridad acá, lo que tendría que saber yo es la cantidad de cloruro que hay en este caso, los moles de cloruro que hay en este caso, ¿cierto?, en 1 kilo de agua de mar. ¿Por qué en 1 kilo de agua de mar y no en la mezcla completa? Porque el solvente en este caso es el agua de mar. ¿Cómo me podrían preguntar esto? Dice, la masa molar del cloruro de amonio es 53,5 gramos partido por mol. ¿Cuál será la molalidad de una disolución acuosa de cloruro de amonio que contiene 107 gramos de esta sal en 200 gramos de agua? Lo mismo. ¿Qué es lo que primero tenemos que recordar? La unidad de medida. Antes de cualquier cosa, usted siempre tiene que ver el ejercicio, qué es lo que le piden, qué es lo que tiene, y ver si puede descartar alguna alternativa. ¿Podríamos descartar alguna alternativa? La verdad que con la unidad de medida no podemos descartar ninguna. ¿Por qué no podemos descartar ninguna? No podemos descartar ninguna porque todas son mol partido por kilo. Mol partido por kilo es la unidad de medida de la molaridad, entonces no podríamos descartar ninguna. Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? Ver, ¿cierto?, que las fórmulas son moles partido por kilos de solvente. ¿Hay moles? No hay moles. Entonces usted rápidamente, ¿qué es lo que tiene que preguntarse y decir? Ah, ya, los moles, ¿cierto?, los voy a calcular con los gramos. Igual como lo hicimos la otra vez, o sea, el ejercicio pasado. ¿Cómo calculábamos los moles? Dividiendo los gramos que hay en la masa molar, ¿cierto? Entonces los moles vendrían siendo 107 dividido en 53,5. La pregunta es, ¿sabemos dividir 107 en 53,5? ¿No sería difícil? Ya, hágase esa pregunta, porque claro, yo me puedo saber todas las fórmulas matemáticas y había y por haber y las de química y puedo tener muy buena memoria, pero cuando aplico, ¿cierto?, es donde me cuesta. Cuando divido es donde me cuesta. Muchas veces a los alumnos les va mal en química, no por la química, les va mal en la química por la matemática, ¿ya? Porque hay bases que... Hay bases que, o hay cosas que no lo saben, lo que está dividiendo al otro lado lo pasan restando, me cambian la fórmula, pero eso tiene que ver con algo matemático. ¿Ya? Entonces, en este caso, si hago la división, me da que hay 2 moles. Entonces, ¿tengo los moles? Claro que sí. ¿Tengo los kilos del solvente? Sé que el agua es el solvente, ¿cierto? Pero no tengo los kilos, tengo los gramos, que en este caso son 200 gramos de agua. Y 200 gramos de agua, para pasarlo a kilogramos, hago la misma relación matemática en mi cabeza. Divido o multiplico por 1000, entonces te dice, ah, ya, si 1 kilo son 1000 gramos, ¿cuántos kilos serán, cierto, 200 gramos? Entonces te dice, ah, ya, el 200 tendría que multiplicarlo por 1 y dividirlo por 1000. Entonces, 200 lo divido en 1000, ¿cierto? Y me van a dar los kilos, que en este caso vendrían siendo 0,2 kilos. Y después hago la división de los moles de soluto, partido, ¿cierto?, en los del solvente, que son los kilogramos, y me darían que son 10 moles de NH4Cl, siendo la alternativa B la correcta. Y de esa manera, ¿cierto?, yo puedo responder las preguntas o los ejercicios de molalidad. O sea, molalidad. Y por último, nos queda lo de la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar, fracción significa parte, ¿cierto? Y molar tiene que ver con los moles. Adelante el ejercicio porque viene ahora, ¿ya? La fracción molar son como las partes de los moles que hay. Entonces usted dirá, ¿cómo, profesora, es esto? Dice, ¿cuál es la fracción molar? Yo tengo un conjunto de frutas, ¿cierto? Dice, ¿cuál es la fracción molar de cada fruta en esta mezcla?
Entonces, para saber la fracción molar que hay de cada fruta en la mezcla, yo tengo que saber cuál es la totalidad de frutas que hay. ¿Ya? Supongamos que yo tengo un cubo y el cubo lo divido, por ejemplo, en 16 partes. Y dentro de las 16 partes, por eso que se habla de fracción, las fracciones son como las partes que hay de un total. Supongamos que dentro de las 16 partes del cubo yo pinto, por ejemplo, 3 verdes, 2 rojas y una amarilla, un ejemplo. Entonces, ¿cuántas verdes habrían? 3 de 16. ¿Cuántas rojas habrían? 2 de 16. ¿Cuántas amarillas habrían? Una de 16. Entonces, la fracción molar es eso. ¿Cuántos moles de tal cosa o de tal componente hay en un total de disolución? Entonces, si yo quisiera saber cuál es la fracción molar de cada fruta en esta mezcla, tengo que saber primeramente cuál es el total de frutas que tengo. Entonces, si usted se da cuenta, tengo 2 moras, 2 frambuesas, 3 arándanos y una frutilla. Es decir, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi total, ¿cierto? Vendrían siendo 8. Entonces, si yo quiero sacar la fracción de la frutilla, quiero decir, en la fracción de la frutilla, decir que hay una frutilla dividida en 8. ¿Por qué? Porque ese es el total. De las 8 que tengo solo una. Es una fracción. 1 dividido en 8 le da 0,125. ¿Cuántas de frambuesas tengo? Tengo 2 de 8. 2 dividido en 8 le da 0,25. ¿Cuántos de arándanos tengo? Tengo 3 dividida en 8 le da 0,375. ¿Y cuánto tengo de moras? De moras tengo 2 de 8, es decir, tengo 0,25. Y la suma de todo esto, sí o sí, le tiene que dar 1, ¿ya? Le va a tener que dar un entero, ¿cierto? Porque lo estamos dividiendo en el total. Se supone que si yo sumo, ¿cierto? Todo tendría que ser un 1 o tendría que ser, por ejemplo, en el caso de los porcentajes, un 100%. Ahora dice, ¿cuánto suman estas 4 fracciones? Lo que le estaba explicando que deberían sumar 1. De modo similar, la fracción molar corresponde al número de moles de un componente de la solución dividido por la suma de los moles de todos los componentes. ¿Qué quiere decir eso? Si usted, por ejemplo, quiere saber cuál es la relación, por ejemplo, que usted tiene en su curso con la cantidad de mujeres que hay. Entonces, supongamos que en el cuarto A, un ejemplo tonto, yo estoy diciendo que hay 15 mujeres. Entonces, si yo quiero saber cuántas niñas hay o cuál es la relación mía en cuanto a mujeres, yo digo 1 dividido en 15. Si lo hago, ¿cierto? En el caso de las disoluciones, hago lo mismo. Hago lo mismo y digo, ¿cómo se llama? Yo quiero saber, por ejemplo, en una disolución, cuánto es la fracción molar de un soluto o cuál es la fracción molar de un solvente. Para eso debería saber qué cosa, la cantidad de moles totales, ¿cierto? Y hacer la relación de la fracción molar. ¿Cómo lo haría? De esta manera. Dice, si la masa molar de la glicerina es, y ahí me dan la masa molar de la glicerina, el compuesto de la glicerina, es 92 gramos por mol y la del agua, H2O es 18. ¿Cuál será la fracción molar de la glicerina en una disolución que contiene 736 gramos de glicerina y 432 gramos de agua? Entonces tenemos que recordar que la fracción molar son moles. Y para hacer una fracción molar yo tengo que necesitar moles. No podría descartar ninguna alternativa porque primeramente la fracción molar no tiene una unidad de medida. Entonces, dentro de esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Primero lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es sacar los moles de cada uno. ¿Usted sabe sacar los moles de cada uno? Claro que sí, lo hemos hecho todo el rato. La glicerina, tengo 736, lo tendría que dividir en su masa molar. Y el agua son 432, lo tendría que dividir, ¿cierto?, en el agua. Entonces, dice, ¿a cuántos moles de glicerina corresponde esta masa? Lo mismo que hemos hecho todo el rato. Los 736 lo divido en 92, y me da 8. Tengo 8 moles de glicerina. Y el del agua, los 432, los divido en 18 y me da 24 moles. Entonces dice, ¿cuántos moles en total componen la mezcla? ¿Cómo voy a saber yo la fracción molar de la glicerina? Como lo hicimos recién con la fruta. ¿Cómo sé yo cuánta era la fracción molar de la frutilla? Porque yo sabía que había una en un total de 8. ¿Cuántos habían de arándanos? Habían 3 en un total de 8. ¿Cómo voy a saber lo de la glicerina? La glicerina, ¿cuánto tengo de glicerina? Tengo 8 en un total de... Y usted dice aquí, ¿por qué 32, profesora? Porque es la suma. Aquí me dicen que
la solución está en una disolución que contiene tanto de glicerina y tanto de agua. Es decir, la relación molar, o la fracción molar, perdón, de la glicerina son 8 partido en 32. ¿Por qué en 32? Porque es 8 partido en la suma de la glicerina más el agua, es decir, 8 más 24 que vendrían siendo 32. Que en este caso es 0,25, siendo la alternativa B la correcta. ¿Qué pasa si me hubiesen pedido la fracción molar del agua? Si me hubiesen pedido la fracción molar del agua, yo digo que son 24 dividido en 32, es decir, lo que tengo de agua en el total. La alternativa B es la correcta. Y por último, nos queda ver, ¿cierto?, la dilución. En el caso de la dilución, bueno, dice, a continuación se muestra una serie de materiales de laboratorio que se pueden usar para preparar una solución determinada de concentraciones. Dadas las siguientes soluciones, seleccionan los materiales que... Ah, no, esto no me sirve. No sirve para nada. Ya. Hay una pregunta aquí que es una pregunta que salió en una prueba del año pasado, en la prueba en realidad, una pregunta oficial, que salió el año pasado, dice, se toman 10 ml de una disolución de una concentración 5 moles partido por litro y se traspasa a un matraz aforado de 100 ml, completando el volumen con disolvente. A continuación, se toman 10 ml de la disolución 2 y se aforan en un matraz de 50 ml. De acuerdo a esta información, ¿cuál es la concentración de la disolución 3? Entonces, este tipo de ejercicio tiene que ver con la dilución. ¿Qué es lo que es la dilución? La dilución es como diluir, ya viene de diluir, dilución. Es cambiar la concentración de una solución. ¿Cómo nosotros podemos cambiar la concentración de una solución? Nosotros la concentración, ¿cierto?, la podemos cambiar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una taza de té y le agregamos 3 cubitos, ¿cierto?, de azúcar o 3 gotitas de endulzante o 3 cucharadas de azúcar, da lo mismo lo que le agreguemos. Dice, ¿cómo podríamos arreglar si el té te quedó demasiado dulce? Nosotros lo que podríamos hacer, ¿cierto?, es vertir la mitad, bueno, agregarle más agua o colocar, ¿cierto?, la mitad, botarle como un poco de agua, ¿cierto?, o repartirla en otro vaso o en otra taza y agregarle, ¿cierto?, más volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al agregar más volumen o más volumen de solvente, es decir, agregándole más agua, lo que estoy haciendo, estoy diluyendo, estoy cambiando una concentración de una disolución. Si, no sé, pues de repente a veces a uno le queda la comida un poco salada o ve que a lo mejor le echó mucha sal, ¿qué es lo que hace uno? Agrega más agua o agrega más soluto. Ya, por ejemplo, no sé, preparé una ensalada de lechuga y me quedó muy, no sé, ya, con mucho limón. Y a lo mejor no le gusta tanto el limón. ¿Qué hago? Le puedo agregar un poquito más de lechuga, ¿cierto? Porque así como que voy a amortiguar el efecto. O también, si me quedó obviamente con menos limón, le puedo agregar más limón, es decir, yo puedo cambiar las concentraciones. ¿Ya? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula de la dilución. ¿Y cuál es la fórmula de la dilución? La fórmula de la dilución relaciona, ¿cierto?, las concentraciones con los volúmenes. ¿De qué manera los relaciona? La relación es cierto con la fórmula de que la concentración 1 por el volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. Y esta concentración es una concentración molar. Y el volumen sí o sí siempre tiene que estar en litros. ¿Por qué tiene que estar en litros? Porque la concentración molar son moles partido por litro. ¿Ya? Entonces, si yo vuelvo al ejercicio, dice, si se toman, ¿cierto?, 10 ml de una disolución de 1 de concentración 0,5, no, olvídense lo que estoy leyendo. Dice, se toman 10 ml de una disolución 1, esta es la disolución 1, se tomaron 10 ml cuya concentración, ¿cierto?, eran 5 molar, y se traspasa un matraz aforado de 100 ml. Ya se traspasaron estos 10 acá, completando el volumen con un disolvente. A continuación, se toman 10 ml de la disolución 2, es decir, tomaron 10 ml de acá, y se aforaron en un matraz de 50 ml, es decir, de acá. Entonces dice, de acuerdo a esta información, ¿cuál es la concentración de la disolución 2? Entonces, claramente, al tener una disolución de 100 ml, le quito 10, lo agrego aquí y después de aquí saco de nuevo, tengo que saber o me están preguntando por la concentración final. ¿Ya? ¿Puedo eliminar alguna alternativa? Ninguna alternativa podría eliminarla porque todas, ¿cierto?, son mol partido por litro y son las concentraciones que me están pidiendo. Entonces, hoy como que me quedé pegada. Ahí sí, me quedé como pegada.
Espérame un cachito, no sé por qué me pegué. Ya, hagamos una cosa, se va a cortar en menos de un minuto. Vuelvan a conectarse, que es el último ejercicio que me queda por explicar, y con eso terminaríamos, ¿ya?